Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 4, nivel tisular de organización, tejidos y homeostasis. Los 4 tipos básicos de tejido del cuerpo humano contribuyen a la homeostasis a través de diversas funciones como protección, apoyo, comunicación entre células y resistencia a las enfermedades, entre otras. Como vimos en el capítulo 3, la célula es una colección compleja de compartimientos, cada una de las cuales lleva a cabo una cantidad de reacciones bioquímicas que hacen posible la vida. Sin embargo, raras veces las células funcionan como una unidad aislada dentro del organismo. Las células se reúnen para formar tejidos. La estructura y las propiedades de un tejido específico dependen de factores como la naturaleza de la sustancia extracelular que rodean las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. Los tejidos pueden tener consistencia dura, como el tejido óseo, semisólida como el tejido adiposo o líquida como la sangre. Además, existe gran diversidad en los tejidos respecto del tipo de células, su disposición y el tipo de sustancia extracelular. Tipos de tejidos. Un tejido es un grupo de células que tienen un origen embrionario en común y funcionan juntos realizando actividades especializadas. La histología, histo igual a tejido, logía igual a estudio, es la ciencia que estudia los tejidos. El patólogo, pato igual a enfermedad, es el médico que examina las células y los tejidos para ayudar a otros médicos a hacer un diagnóstico preciso. Una de las principales funciones del patólogo es examinar los tejidos en busca de cambios que pueden indicar enfermedad. Los tejidos del cuerpo pueden clasificarse en 4 tipos básicos según su estructura y función. 1. Tejido epitelial. Cubre las superficies del cuerpo y reviste los órganos huecos, las cavidades corporales y los conductos. También forma las glándulas. Este tejido permite al organismo interactuar con el medio interno y el externo. 2. Tejido conectivo. Protege y sostiene el cuerpo y sus órganos. Diversos tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos entre sí, almacenan reservas energéticas como la grasa y brindan inmunidad contra organismos causantes de enfermedades. 3. Tejido muscular. Compuesto por células especializadas en la contracción y la generación de fuerza. En este proceso, el tejido muscular genera calor para el organismo. 4. Tejido nervioso. Detecta cambios en una variedad de condiciones dentro y fuera del organismo y responde generando señales eléctricas llamadas potenciales de acción, impulsos nerviosos que activan las contracciones musculares y las secreciones glandulares. El tejido epitelial y la mayoría de los tipos de tejido conectivo, a excepción del cartílago, el hueso y la sangre, son de naturaleza más general y están ampliamente distribuidos en el organismo. Estos tejidos componen la mayoría de los órganos del cuerpo y tienen un amplio rango de estructuras y funciones. Este capítulo se referirá en detalle al tejido epitelial y al conectivo. Se presentarán las características generales del tejido óseo y de la sangre, a lo que se hará referencia en detalle en los capítulos 6 y 19, respectivamente. Asimismo, en este capítulo se presentarán las estructuras y la función del tejido muscular y del tejido nervioso que se describen en detalle en el capítulo 10 y 12, respectivamente. La mayoría de las células de un tejido se encuentran unidas a otras células o estructuras. Solo algunas células, como los fagocitos, se desplazan libremente en el organismo en busca de invasores que deben ser destruidos. Sin embargo, muchas células migran durante el proceso de crecimiento y desarrollo antes del nacimiento. Correlación clínica, biopsia. La biopsia, bio igual a vida, opsia igual a observación, es la extracción de una muestra de tejido vivo para su examen microscópico. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar muchas enfermedades, en especial cáncer, y para descubrir la causa de infecciones e inflamaciones inexplicables. Se extraen tejidos normales y potencialmente enfermos para su comparación. Una vez obtenidas las muestras de tejido, sea en forma quirúrgica o a través de una aguja y una jeringa, estas pueden ser conservadas, teñidas para destacar propiedades especiales o realizar cortes delgados para su observación microscópica. A veces se realiza una biopsia durante una cirugía con el paciente anestesiado para ayudar al médico a determinar el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, si una biopsia de tejido tiroideo revela células malignas, el cirujano puede realizar en forma inmediata el procedimiento más adecuado. Uniones celulares. Antes de referirnos en forma más específica a los tipos de tejido, examinaremos el modo en que se unen las células para formar los tejidos.
La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas se adhieren en forma estrecha y forman unidades funcionales. Las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células de un tejido. Consideramos aquí los 5 tipos de uniones celulares más importantes: uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y uniones comunicantes en hendidura o gap junctions. Uniones estrechas. Las uniones estrechas están formadas por una red de cadenas de proteínas de transmembrana que fusionan las superficies externas de la membrana plasmática adyacentes y sellan las vías de paso entre estas células. Las células epiteliales que revisten el estómago, los intestinos y la vejiga tienen muchas uniones estrechas. Estas inhiben el pasaje de sustancias entre las células y evitan que el contenido de estos órganos se filtre hacia la sangre o los tejidos circundantes. Uniones adherentes. Las uniones adherentes contienen una placa, que es una densa capa de proteínas en la parte interna de la membrana plasmática que se une a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto. Las células se unen mediante glucoproteínas de transmembrana llamadas caderinas. Cada caderina se inserta en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática, atraviesa parcialmente el espacio intercelular, espacio entre las células, y se conecta a las caderinas de una célula adyacente. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas llamadas cinturones de adhesión, pues rodean a la célula como un cinturón. Las uniones adherentes ayudan a las superficies epiteliales a resistir la separación durante las actividades de contracción, como ocurre cuando el alimento se desplaza por los intestinos. Desmosomas. Al igual que las uniones adherentes, los desmosomas contienen placa y glucoproteínas de transmembrana caderinas que se extienden hacia el espacio intercelular entre membranas celulares adyacentes y unen las células entre sí. Sin embargo, a diferencia de las uniones adherentes, la placa de los desmosomas no se une a microfilamentos, sino a elementos del citoesqueleto conocidos como filamentos intermedios formados por la proteína queratina. Los filamentos intermedios se extienden desde los desmosomas de un lado de la célula a través del citosol hasta los desmosomas del lado opuesto de la célula. Esta disposición es estructural, contribuye a la estabilidad de células y tejidos. Estas uniones, como puntos de soldadura, son frecuentes entre las células que forman la epidermis, la capa más externa de la piel, y entre las del músculo cardíaco. Los desmosomas evitan que las células epidérmicas se separen bajo tensión y que las del músculo cardíaco se desplacen durante la contracción. Hemidesmosomas. Los hemidesmosomas, hemi igual a mitad, son similares a los desmosomas, pero no unen células adyacentes. El nombre se debe a que tienen el aspecto de la mitad de un desmosoma. Las glucoproteínas de transmembrana de los hemidesmosomas son integrinas en lugar de caderinas. En la parte interna de la membrana plasmática, las integrinas se unen a filamentos intermedios formados por la proteína queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se conectan a la proteína laminina que se encuentra en la membrana basal. Se explicará en breve. Así, los hemidesmosomas no unen las células entre sí, sino a la membrana basal. Uniones comunicantes, uniones en hendidura o gap junction. En las uniones comunicantes, las proteínas de membrana llamadas conexinas forman túneles diminutos llenos de líquido llamados conexones que conectan células vecinas. Las membranas plasmáticas de las uniones comunicantes no se encuentran fusionadas como en las uniones estrechas, sino que están separadas por un espacio intercelular muy angosto. A través de los conexones difunden moléculas pequeñas y iones desde el citosol de una célula a otra, pero no atraviesan moléculas más grandes como las proteínas intracelulares vitales. La transferencia de nutrientes y tal vez de desechos ocurre a través de las uniones comunicantes en tejidos avasculares como los cristalinos, lentes y las córneas de los ojos. Las uniones comunicantes permiten la comunicación entre las células de un tejido. En el embrión en desarrollo, algunas de las señales químicas y eléctricas que regulan el crecimiento y la diferenciación celular se desplazan a través de uniones comunicantes. Las uniones comunicantes permiten también la diseminación rápida de los impulsos nerviosos o musculares entre las células, un proceso crucial para el funcionamiento normal de algunas partes del sistema nervioso y para la contracción del músculo cardíaco, el tubo digestivo y el útero.
Comparación entre los tejidos epitelial y conectivo. Antes de examinar en detalle los tejidos epitelial y conectivo, se comparará estas dos estructuras ampliamente distribuidas en el organismo. Las principales diferencias estructurales entre el tejido epitelial y el conectivo son evidentes bajo el microscopio óptico. La primera diferencia obvia es el número de células en relación con la matriz extracelular, sustancia intercelular. En el tejido epitelial se encuentran muchas células estrechamente unidas con poca o ninguna matriz extracelular, mientras que en el tejido conectivo las células están dispersas y separadas por una gran cantidad de material extracelular. La segunda diferencia evidente es que el tejido epitelial no posee vasos sanguíneos, mientras que la mayoría de los tejidos conectivos tienen importantes redes de vasos sanguíneos. Otra diferencia clave es que el tejido epitelial casi siempre forma capas superficiales y no está cubierto por otro tejido. Una excepción es el endotelio, que reviste los vasos sanguíneos, en contacto constante con la sangre. Estas diferencias estructurales clave explican algunas de las principales diferencias funcionales entre estos dos tipos de tejido, pero también implican la necesidad de enlace entre ambos tejidos. El tejido epitelial que carece de vasos sanguíneos y forma las superficies siempre se encuentra inmediatamente adyacente a un tejido conectivo rico en vasos sanguíneos que le permiten el intercambio con la sangre necesario para el transporte de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos, procesos críticos para la supervivencia y el funcionamiento del tejido. Tejido epitelial. El tejido epitelial o epitelio está formado por células dispuestas en una lámina continua que puede formar una capa única o múltiples capas. Dado que las células están íntimamente unidas mediante uniones estrechas, el espacio intercelular entre membranas plasmáticas adyacentes es pequeño. El tejido epitelial se dispone en el organismo en dos patrones generales. 1. Cubre y reviste diversas superficies y 2. Forma la porción secretora de las glándulas. La función del tejido epitelial es proteger, secretar moco, hormonas y enzimas, absorber nutrientes en el tubo digestivo y excretar diversas sustancias en las vías urinarias. Las superficies de la célula del revestimiento epitelial presentan diversas estructuras y funciones especializadas. La superficie apical, libre de una célula epitelial, tapiza la superficie corporal, una cavidad corporal, la luz, espacio interior de un órgano interno o un conducto tubular que recibe secreciones celulares. Las superficies apicales pueden contener cilios o microvellosidades. Las superficies laterales de una célula epitelial que contactan con las células adyacentes a cada lado pueden tener uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas o uniones comunicantes. La superficie basal de la célula epitelial es opuesta a la apical. Las superficies basales de la capa profunda de las células epiteliales se adhieren a sustancias extracelulares como la membrana basal. Los semidesmosomas de la superficie basal de la capa profunda de las células epiteliales se anclan al epitelio de la membrana basal, que se describirá a continuación. En los epitelios multilaminares, el término capa apical se refiere al plano de células más superficial y la capa basal es el plano más profundo de células. La membrana basal es una capa extracelular delgada formada por lo general por dos estratos, basal y reticular. La lámina basal, lámina igual a capa delgada, es cercana a las células epiteliales y secretada por estas. Contiene proteínas como laminina y colágeno que se describirán en breve, y glucoproteínas y proteoglucanos también comentados en la próxima sección. Como ya se ha visto, las moléculas de laminina de la lámina basal se adhieren a las integrinas en los semidesmosomas y así unen las células epiteliales a la membrana basal. La lámina reticular es la capa cercana al tejido conectivo subyacente y contiene proteínas como el colágeno, producido por células del tejido conectivo llamadas fibroblastos. Además de unir y anclar el epitelio al tejido conectivo subyacente, la membrana basal tiene otras funciones. Forma una superficie por la que migran las células epiteliales durante el crecimiento y la curación de heridas. Restringe el pasaje de moléculas grandes entre el epitelio y el tejido conectivo y participa en la filtración de la sangre en los riñones. Correlación clínica, membrana basal y enfermedad.
En ciertas condiciones, la membrana basal se engrosa debido a una producción aumentada de colágeno y laminina. En casos de diabetes mellitus no tratada, la membrana basal de los vasos sanguíneos pequeños capilares se engrosa, en especial en los ojos y en los riñones. Esto impide el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, lo que puede provocar ceguera e insuficiencia renal. El tejido epitelial tiene su propia inervación, pero como ya se ha mencionado, es avascular. No posee vasos sanguíneos y depende de los vasos sanguíneos del tejido conectivo adyacente para recibir nutrientes y eliminar desechos. El intercambio de sustancias entre el tejido epitelial y el conectivo ocurre por difusión. Dado que el tejido epitelial forma los límites entre los órganos del cuerpo o entre el organismo y el medio externo, está sujeto en forma repetida a presión física y lesiones. Una alta tasa de división celular permite una renovación constante y la autorreparación del tejido epitelial mediante la descamación de las células muertas o dañadas que son reemplazadas por células nuevas. El tejido epitelial cumple diversas funciones en el organismo. Las más importantes son protección, filtración, secreción, absorción y excreción. Además, se combinan con el tejido nervioso y forman órganos especiales para el olfato, la audición, la visión y el tacto. El tejido epitelial puede dividirse en dos tipos. 1. Epitelio de cubierta y revestimiento, llamado también epitelio de superficie, que forma la cubierta exterior de la piel y de algunos órganos internos, así como el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los conductos, las cavidades corporales y el interior de los sistemas respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Y 2. Epitelio glandular, que forma la porción secretora de las glándulas como la tiroides, las glándulas suprarrenal, las glándulas sudoríparas y las digestivas. Clasificación del tejido epitelial. Los tipos de tejido epitelial de cubierta o revestimiento se clasifican sobre la base de dos características: la disposición de las células en capas y la forma de las células. 1. Disposición de las células en capas. Las células están dispuestas en una o más capas según su función. Inciso A. El epitelio simple es una capa única de células cuya función es difusión, ósmosis, filtración, secreción o absorción. La secreción es la producción y liberación de sustancias como moco, sudor o enzimas. La absorción es el ingreso de líquidos u otras sustancias como alimento digerido del tubo digestivo. Inciso B. Epitelio pseudoestratificado, pseudo igual a falso. Parece contener múltiples capas de células, pues los núcleos celulares se ubican a diferentes niveles y no todas las células llegan a la superficie apical. En realidad, es un epitelio simple porque todas sus células se apoyan sobre la membrana basal. Las células que se extienden hasta la superficie apical pueden contener cilios, otras células caliciformes secretan moco. Inciso C. Epitelio estratificado, estrato igual a capa, formado por dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes en lugares donde existen gran desgaste y rozamiento. 2. Formas de las células. Las células epiteliales varían de forma según su función. Inciso A. Las células pavimentosas planas son delgadas y permiten el pasaje rápido de sustancias. Inciso B. Las células cúbicas tienen una altura y un ancho similares y tienen forma de cubo o hexágono. Pueden tener microvellosidades en su superficie apical y cumplen funciones de secreción o absorción. Inciso C. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas, con forma de columnas y protegen tejidos subyacentes. Las superficies apicales pueden tener cilios o microvellosidades y a menudo se especializan en secreción o absorción. Inciso D. Las células transicionales varían de forma de planas a cilíndricas y a la inversa, como en el caso de la vejiga, que se distiende a un mayor tamaño y luego colapsa a un tamaño menor. Si se combinan ambas características, disposición en capas y forma de las células, se obtienen los siguientes tipos de tejido epitelial. 1. Epitelio simple. Inciso A. Epitelio pavimentoso simple, donde está 1. El endotelio, que reviste el corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos, y 2. El mesotelio, que forma la capa epitelial de las membranas serosas. Inciso B. Epitelio cúbico simple. Inciso C. Epitelio cilíndrico simple,
donde se encuentra 1 no ciliado, carece de cilios, y el 2 ciliado, que contiene cilios. E inciso D, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde encontramos no ciliado, que carece de cilios, y ciliado, que contiene cilios. 2. Epitelio estratificado. Inciso A, epitelio pavimentoso estratificado. Tenemos 1 no queratinizado, carece de queratina, y 2 el queratinizado contiene queratina. Inciso B, epitelio cúbico estratificado. Inciso C, epitelio cilíndrico estratificado, y el inciso D, epitelio transicional u urotelio, que reviste casi todas las vías urinarias. Epitelio de cubierta y de revestimiento. Como ya se señaló, el epitelio de cubierta y revestimiento forma la envoltura externa de la piel y de algunos órganos internos. Forma también el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los conductos y las cavidades corporales, y el interior de los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. En el cuadro 4.1 se describe el epitelio de cubierta y revestimiento con mayor detalle. En cada tipo se incluye una microfotografía, un diagrama correspondiente y un recuadro que indica una ubicación principal del tejido en el organismo. Cada ilustración se acompaña de la descripción, la ubicación y las funciones del tejido. Cuadro 4.1. Tejido epitelial, epitelio de cubierta y revestimiento. Inciso A. Epitelio pavimentoso simple. Descripción. El epitelio pavimentoso simple es una capa única de células planas similares a un suelo de baldosas si se observa desde su superficie apical. Posee un núcleo central aplanado de forma oval o esférica. Ubicación. Se encuentra principalmente en 1. Revestimientos del sistema cardiovascular y linfático, corazón, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, donde se conoce como endotelio. Endo igual a interno, telio igual a cubierta. Y 2. Forma la capa epitelial de las membranas serosas, peritoneo, pleura, pericardio, en donde se denomina mesotelio, meso igual a medio. Se encuentra también en los alvéolos pulmonares, la cápsula glomerular de Bowman, en el riñón, la superficie interna de la membrana timpánica. Función. Presente en sitios de filtración como la filtración de la sangre en el riñón o de difusión como la difusión de oxígeno hacia los vasos sanguíneos de los pulmones, y en sitios de secreción en las membranas serosas. No se encuentran en zonas del cuerpo sujetas a tensión mecánica. Inciso B. Epitelio cúbico simple. Descripción. El epitelio cúbico simple es una capa única de células cúbicas. Su núcleo es redondo y de ubicación central. La forma cúbica de las células se evidencia cuando se secciona el tejido y se observa desde un costado. Nota: las células cúbicas estrictas no pueden formar tubos. Estas células cúbicas tienen una altura similar a su ancho de base. Ubicación. Cubren la superficie del ovario, revisten la superficie anterior de la cápsula de los lentes oculares, forma el epitelio pigmentario en la superficie posterior de la retina, reviste los túbulos renales y los conductos glandulares, forma la porción secretora de algunas glándulas como la tiroides y los conductos de algunas glándulas como el páncreas. Función: secreción y absorción. Inciso C. Epitelio cilíndrico simple no ciliado. Descripción. El epitelio cilíndrico simple no ciliado es una capa única de células cilíndricas no ciliadas con un núcleo oval cerca de su base. Contiene 1. Células epiteliales cilíndricas con microvellosidades en su superficie apical y 2. Células caliciformes. Microvellosidades, proyecciones citoplasmáticas digitiformes que aumentan la superficie de absorción de la membrana plasmática. Las caliciformes son células epiteliales cilíndricas modificadas que secretan un líquido pegajoso llamado moco en su superficie apical. Antes de ser liberado, el mucus se acumula en la porción superior de la célula, que se infla y toma la forma de una copa de vino. Ubicación. Reviste el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ano, los conductos de muchas glándulas y la vesícula biliar. Función: secreción y absorción. Las células cilíndricas grandes contienen más orgánulos y esto les permite un mayor nivel de secreción y absorción
que las células cúbicas. El moco secretado lubrica las paredes del tracto digestivo, respiratorio y reproductor y gran parte del aparato urinario. Evita que la acidez de los jugos gástricos destruya la capa protectora del estómago. Inciso D. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Descripción. El epitelio cilíndrico simple ciliado está formado por una capa única de células cilíndricas con un núcleo oval cercano a su base. Suele tener células caliciformes intercaladas. Ubicación. Reviste algunos bronquiolos, tubos pequeños del aparato respiratorio, las trompas uterinas o de falopio, el útero, algunos senos paranasales, el canal central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales. Función. Los cilios se mueven en forma coordinada y desplazan el moco y partículas extrañas hacia la garganta, en donde pueden ser expectoradas o tragadas. La tos y el estornudo aumentan el movimiento de los cilios y del moco. Los cilios ayudan también al movimiento del ovocito liberado por el ovario a través de las trompas uterinas hacia el útero. Inciso E. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado. Descripción. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado parece tener varias capas, pues los núcleos de sus células se encuentran en distintos niveles. Si bien todas las células se encuentran adheridas a la membrana basal en una capa única, algunas no llegan hasta la superficie apical. Si se observa desde un costado, estas características dan la falsa impresión de un tejido con varias capas, de ahí su nombre de epitelio pseudoestratificado. Pseudo igual a falso. Contiene células sin cilios y carece de células caliciformes. Ubicación. Reviste el epidídimo, los conductos mayores de muchas glándulas y parte de la uretra masculina. Función. Absorción y secreción. Inciso F. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Descripción. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado parece tener varias capas, pues los núcleos celulares se encuentran en distintos niveles. Todas las células se adhieren a la membrana basal en una única capa, pero algunas células no se extienden hasta la superficie apical. Si se observa desde un costado, estas características dan la falsa impresión de un tejido con varias capas. De ahí su nombre de pseudoestratificado, pseudo igual a falso. Contiene células que se extienden hasta la superficie y secretan moco, células caliciformes o con cilios. Ubicación. Reviste las vías aéreas de la mayor parte del tracto respiratorio. Función. Secretan mucus que atrapa las partículas extrañas y los cilios desplazan el mucus para ser eliminados del cuerpo. Inciso G. Epitelio pavimentoso estratificado. Descripción. El epitelio pavimentoso estratificado tiene dos o más capas de células. Las células de la capa apical y varias capas por debajo de esta son pavimentosas. Las células de las capas más profundas varían desde cúbicas a cilíndricas. Al dividirse, las células basales, las células hijas resultantes de la división celular, empujan hacia la capa apical. A medida que se desplazan hacia la superficie, alejándose de los vasos sanguíneos del tejido conectivo subyacente, se van deshidratando y pierden actividad metabólica. Al reducirse el citoplasma, predominan proteínas más sólidas y la célula se vuelve más dura, rígida y finalmente muere. En la capa apical, al perder las células muertas, sus uniones celulares, éstas se descaman y son reemplazadas continuamente por nuevas células provenientes de las células basales. El epitelio pavimentoso estratificado queratinizado desarrolla una capa dura de queratina en las células apicales y en varias capas de células más profundas. La queratina es una proteína intracelular fibrosa y dura que ayuda a proteger la piel y tejidos subyacentes del calor, de los microbios y de sustancias químicas. La cantidad de queratina aumenta en la célula a medida que se aleja de la capa basal y pierde la nutrición sanguínea y muere sus orgánulos. El epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado no contiene grandes cantidades de queratina en la capa apical y las capas más profundas, y es humedecido en forma constante por el moco de las glándulas salivales y mucosas. Los orgánulos no son reemplazados. Ubicación.
El epitelio queratinizado forma la capa superficial de la piel. El epitelio no queratinizado reviste superficies húmedas, la boca, el esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe y la vagina y cubre la lengua. Función: protección contra la abrasión, la pérdida de agua, la radiación ultravioleta y la invasión de cuerpos extraños. Ambos tipos forman la primera línea defensiva contra los microbios. Inciso H. Epitelio cúbico estratificado. Descripción: el epitelio cúbico estratificado tiene 2 o más capas de células. Las células de la capa apical son cúbicas. Es bastante raro. Ubicación: en el adulto, los conductos de las glándulas sudoríparas y las glándulas esofágicas y parte de la uretra masculina. Función: protección, limitada, secreción y absorción. Inciso I. Epitelio cilíndrico estratificado. Descripción: las capas basales del epitelio cilíndrico estratificado están formadas por células cortas de forma irregular. Solo la capa apical tiene células cilíndricas. Es raro. Ubicación: reviste parte de la uretra, los grandes conductos excretores de algunas glándulas, como las glándulas esofágicas, pequeñas áreas de la membrana de la mucosa anal, parte de la conjuntiva ocular. Función: protección y secreción. Inciso J. Epitelio de transición urotelio. Descripción: el epitelio de transición urotelio tiene apariencia variable, transicional. En el estado relajado se asemeja al epitelio cúbico estratificado, a excepción de la capa de células apicales que tienden a ser más grandes y redondas. Cuando está estirado, las células se aplanan, dándole el aspecto de un epitelio pavimentoso estratificado. La presencia de múltiples capas y su elasticidad hacen de este el epitelio ideal para el revestimiento de estructuras huecas, vejiga, sujetas a expansión interna. Ubicación: reviste la vejiga y parte de los uréteres y uretra. Función: permite que los órganos urinarios se estiren manteniendo su capa protectora y puedan almacenar cantidades variables de líquido sin romperse. Correlación clínica. Estudio de Papa-Nicolau. El estudio de Papa-Nicolau, llamado también Pap-TAS o Pap-smear, consiste en la recolección y el examen microscópico de células epiteliales tomadas mediante el raspado de la capa apical de un tejido. Un tipo muy común de PAP es el examen de células del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado de la vagina y el cuello uterino, porción inferior del útero. Este tipo de estudio PAP se realiza sobre todo para detectar cambios tempranos en las células del aparato reproductor femenino que podrían indicar una afección precancerosa o cáncer. Para realizarlo, se raspan las células del tejido y se hace un frotis sobre un portaobjetos. Luego se envían al laboratorio para su análisis. Se recomienda realizar un PAP cada 3 años a partir de los 21 años. En mujeres de entre 30 y 65 años se debe hacer un estudio de PAP y del virus papiloma humano cada 5 años o estudio de PAP solo cada 3 años. Las mujeres con factores de riesgo pueden requerir estudios más frecuentes o continuar con estos después de los 65 años. Epitelio glandular. La función del epitelio glandular es la secreción, llevada a cabo por las células glandulares que suelen ubicarse en grupos en la parte profunda del epitelio de cubierta y revestimiento. Una glándula es un epitelio que secreta sustancias hacia un conducto, una superficie o hacia la sangre en ausencia de conductos. Todas las glándulas del cuerpo se clasifican como endocrinas o exócrinas. Las secreciones de las glándulas endocrinas endo igual a interno, crino igual a secreción, cuadro 4.2, llamadas hormonas, ingresan en el líquido intersticial y luego difunden hacia el torrente sanguíneo sin pasar por los conductos. Las glándulas endocrinas se describirán en detalle en el capítulo 18. Las secreciones endocrinas tienen efectos en órganos alejados, pues se distribuyen por todo el cuerpo a través de la sangre. Las glándulas exócrinas, exo igual externo, cuadro 4.2, secretan sus productos en conductos que desembocan en la superficie de un epitelio de cubierta o revestimiento, como la piel o la luz de un órgano hueco. Las secreciones de las glándulas exócrinas tienen efectos limitados y algunas de ellas pueden ser dañinas si penetran en el torrente sanguíneo.
Como veremos luego en el texto, algunas glándulas del cuerpo, como el páncreas, los ovarios y los testículos, son mixtas y contienen tejidos endocrino y exócrino. 4.2 Tejido epitelial, epitelio glandular. Inciso A. Glándulas endocrinas. Descripción. La secreción de las glándulas endocrinas, hormonas, ingresan en el líquido intersticial y luego difunden hacia el torrente sanguíneo sin pasar por un conducto. Las glándulas endocrinas se describen en detalle en el capítulo 18. Ubicación. Algunos ejemplos incluyen la glándula hipófisis en la base del encéfalo, la glándula pineal en el encéfalo, las glándulas tiroides y paratiroides cerca de la laringe, cuerdas bucales, las glándulas suprarrenales sobre los riñones, el páncreas cerca del estómago, los ovarios en la cavidad pélvica, los testículos en el escroto, el timo en la cavidad torácica. Función. Las hormonas regulan muchas actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis. Inciso B. Glándulas exócrinas. Descripción. Los productos de secreción de las glándulas exócrinas se vuelcan en conductos que desembocan en la superficie de un epitelio de cubierta y revestimiento, como la piel o la luz de órganos huecos. Ubicación. Las glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel y las productoras de cera en las orejas, glándulas digestivas como las glándulas salivales, secretan hacia la cavidad bucal y el páncreas secreta hacia el intestino delgado. Función. Producen sustancias como el sudor que ayuda a disminuir la temperatura corporal, sebo, cerumen, saliva o enzimas digestivas. Clasificación estructural de las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas se clasifican como unicelulares o pluricelulares. Como indica su nombre, las glándulas unicelulares están formadas por una sola célula. Las células caliciformes son glándulas exócrinas unicelulares importantes que secretan moco directamente sobre la superficie apical de un epitelio de revestimiento. La mayoría de las glándulas exócrinas son glándulas multicelulares, compuestas por muchas células que forman una estructura microscópica distinguible o un órgano macroscópico. Algunos ejemplos son las glándulas sudoríparas, las sebáceas y las salivales. Las glándulas pluricelulares se clasifican de acuerdo con dos criterios. 1. Conductos ramificados o no ramificados. Y 2. Forman las porciones secretoras de la glándula. Si el conducto de la glándula no se ramifica, se trata de una glándula simple. Si el conducto se ramifica, se trata de una glándula compuesta. Las glándulas con porción secretora tubular son glándulas tubulares. Aquellas con porción secretora redondeada son glándulas acinares, acin igual a valla, llamadas también glándulas alveolares. Las glándulas túbulo-acinares tienen una porción tubular y una redondeada. Las combinaciones de estas características constituyen los criterios de la siguiente clasificación estructural de las glándulas exócrinas pluricelulares. 1. Glándulas simples. Inciso A. Tubulares simples. La porción secretora tubular es recta y se une a un conducto único no ramificado, como por ejemplo las glándulas del intestino grueso. Inciso B. Tubulares ramificadas simples. La porción secretora tubular está ramificada y se une a un conducto único no ramificado, como por ejemplo las glándulas gástricas. Inciso C. Tubulares espiraladas simples. La porción secretora tubular es helicoidal y se une a un conducto único no ramificado, como por ejemplo las glándulas sudoríparas. Inciso D. Acinares simples. La porción secretora es redonda y se une a un conducto único no ramificado, como por ejemplo las glándulas de la uretra peniana. Inciso E. Acinares ramificadas simples. La porción secretora redonda está ramificada y se une a un conducto único no ramificado, como por ejemplo las glándulas sebáceas. 2. Glándulas compuestas. Inciso A. Tubulares compuestas. La porción secretora es tubular y se une a un conducto ramificado, como por ejemplo las glándulas bulbouretrales de Cooper. Inciso B. Acinares compuestas. La porción secretora es redonda y se une a un conducto ramificado, como por ejemplo las glándulas mamarias. Inciso C. Tubuloacinares compuestas. La porción secretora es tubular y redonda y se une a un conducto ramificado, como por ejemplo las glándulas acinares del páncreas. Clasificación funcional de las glándulas exócrinas. La clasificación funcional de las glándulas exócrinas se basa en el modo en que liberan sus secreciones.
Cada uno de estos procesos secretores comienza con el trabajo conjunto del retículo endoplasmático y el complejo de Golgi, que forman vesículas secretoras intracelulares con el producto de secreción en su interior. Las secreciones de las glándulas merocrinas, mero igual parte, se sintetizan en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso, se procesan, se clasifican y se empaquetan en el complejo de Golgi y son liberadas fuera de la célula en vesículas secretoras por exocitosis. La mayoría de las glándulas exocrinas del cuerpo son merocrinas. Algunos ejemplos son las glándulas salivales y el páncreas. Las glándulas apocrinas acumulan sus productos de secreción en la superficie apical de la célula secretora. Luego, esta porción de la célula se desprende por exocitosis del resto de la célula que libera esta secreción. La célula se repara y repite el proceso. Bajo microscopía electrónica se confirma que este es el mecanismo de secreción de las grasas de la leche en las glándulas mamarias. La evidencia reciente revela que las glándulas sudoríparas de la piel, llamadas glándulas sudoríparas apocrinas debido al modo de secreción, en realidad tienen secreción merocrina. Las células de las glándulas holocrinas, holo igual a entero, acumulan el producto de secreción en el citosol. Al madurar, la célula secretora se rompe y se convierte en el producto de secreción. Debido a que la célula se rompe de un modo de secreción, el producto contiene grandes cantidades de lípidos de la membrana plasmática y las membranas intracelulares. La célula eliminada es reemplazada por una nueva. Un ejemplo de glándulas holocrinas son las glándulas sebáceas de la piel. Tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los más abundantes del cuerpo y está ampliamente distribuido. En sus diversas formas tiene una variedad de funciones. Une, sostiene y fortifica otros tejidos corporales, protege y aísla los órganos internos, compartimentaliza estructuras como los músculos esqueléticos, sirve como principal sistema de transporte en el organismo, sangre, tejido conectivo, líquido. Es la ubicación primaria de las reservas de energía, tejido adiposo o grasa, y es la principal fuente de respuestas inmunitarias. Características generales del tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por dos elementos básicos, matriz extracelular y células. La matriz extracelular del tejido conectivo es la sustancia ubicada entre sus células espaciadas. Está formada por fibras proteicas y sustancia fundamental ubicada entre las células y las fibras. Las fibras extracelulares son secretadas por las células del tejido conectivo y son responsables de muchas de las propiedades funcionales del tejido. Además, controlan el medio acuoso circundante a través de moléculas de proteoglucanos específicas que se describirán en breve. La estructura de la matriz extracelular determina gran parte de las cualidades del tejido. Por ejemplo, en el cartílago la matriz extracelular es firme pero flexible. En cambio, la matriz extracelular del hueso es dura e inflexible. Recuérdese que a diferencia del tejido epitelial, el conectivo no se encuentra en las superficies del cuerpo. Además, por lo general, el tejido conectivo está muy vascularizado, es decir, es rico en irrigación sanguínea. Las excepciones son el cartílago, que es avascular, y los tendones, que tienen poca irrigación sanguínea. A excepción del cartílago, el tejido conectivo, igual que el epitelial, tiene inervación. Células del tejido conectivo. Las células embrionarias llamadas células mesenquimáticas dan origen a las células del tejido conectivo. Cada tipo de tejido conectivo contiene un tipo de células inmaduras cuyo nombre terminan en blastos, que significa brote. Estas células inmaduras se llaman fibroblastos en el tejido conectivo laxo y denso, que se describirá en breve, condroblastos en el cartílago y osteoblastos en el hueso. Los blastocitos mantienen la capacidad de división celular y secretan la matriz extracelular característica del tejido. En algunos tejidos conectivos, una vez producida la matriz extracelular, las células inmaduras se diferencian en células maduras cuyos nombres terminan en citos como fibrocitos, condrocitos y osteocitos. Las células maduras tienen menor capacidad de división celular y formación de matriz extracelular, y participan sobre todo en el control y el mantenimiento de la matriz extracelular. Las células del tejido conectivo varían de acuerdo con el tipo de tejido e incluye las siguientes. 1. Fibroblastos. Fibro igual a fibras. Son células planas, grandes, con ramificaciones. Se encuentran en todos los tejidos conectivos generales y suelen ser los más numerosos. 2. Macrófagos. Macro igual a grande, fagos ingieren.
Son fagocitos que se desarrollan a partir de los monocitos, un tipo de glóbulos blancos. Los macrófagos fijos residen en un tejido en particular. Algunos ejemplos son los macrófagos alveolares en los pulmones o los esplénicos en el vaso. Los macrófagos circulantes tienen la capacidad de trasladarse a través de los tejidos hasta los sitios de infección o inflamación donde realizan fagocitosis. 3. Células plasmáticas, plasmocitos, se encuentran en muchos lugares del cuerpo, pero la mayoría está en el tejido conectivo, en especial en el tubo digestivo y las vías respiratorias. 4. Mastocitos. Participan en la respuesta inflamatoria, la reacción del cuerpo a una lesión o infección, y también pueden unirse a bacterias, ingerirlas y destruirlas. 5. Adipocitos. Son células grasa o adiposas, células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos grasas. Se encuentran en profundidad en la piel y alrededor de órganos como el corazón y los riñones. 6. Leucocitos. Glóbulos blancos. No se encuentran en cantidades significativas en el tejido conectivo normal. Sin embargo, en respuesta a ciertas situaciones migran de la sangre hacia el tejido conectivo. Por ejemplo, los neutrófilos se acumulan en sitios de infección y los eosinófilos migran a sitios de invasión parasitaria y respuestas alérgicas. Matriz extracelular del tejido conectivo. Cada tipo de tejido conectivo tiene propiedades únicas según las sustancias extracelulares específicas que se encuentran entre las células. La matriz extracelular está formada por dos componentes principales. 1. Sustancia fundamental y 2. Fibras. Sustancia fundamental. Como ya se ha visto, la sustancia fundamental es el componente del tejido conectivo que se encuentra entre las células y las fibras. La sustancia fundamental puede ser líquida, semilíquida, gelatinosa o calcificada. Sostiene las células, las une, almacena agua y constituye un medio para el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Tiene un papel activo en el desarrollo, migración, proliferación y cambios de forma de los tejidos y en el modo en que llevan a cabo sus funciones metabólicas. La sustancia fundamental contiene agua y un conjunto de grandes moléculas orgánicas, muchas de las cuales son combinaciones complejas de polisacáridos y proteínas. Los polisacáridos incluyen ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato. En forma colectiva se denomina glucosaminoglucanos, abreviado como GAG. A excepción del ácido hialurónico, los glucosaminoglucanos se asocian con proteínas llamadas proteoglucanos. Los proteoglucanos forman una proteína central y los glucosaminoglucanos se proyectan a partir de esta proteína como las cerdas de un cepillo. Una de las propiedades más importantes de los glucosaminoglucanos es que atrapan el agua, lo cual posibilita que la sustancia fundamental sea más gelatinosa. El ácido hialurónico es una sustancia viscosa, resbaladiza, que une las células, lubrica las articulaciones y ayuda a mantener la forma del globo ocular. Los glóbulos blancos, los espermatozoides y algunas bacterias producen hialuronidasa, una enzima que degrada el ácido hialurónico y hace que la sustancia fundamental del tejido conectivo se vuelva más líquida. La capacidad de producir hialuronidasa ayuda a los glóbulos blancos a desplazarse con mayor facilidad a través del tejido conectivo para llegar a los sitios de infección y ayuda al espermatozoide a penetrar el ovocito durante la fecundación. También les facilita a las bacterias diseminarse con rapidez a través del tejido conectivo. El condroitinsulfato proporciona sostén y adherencia al cartílago, el hueso, la piel y los vasos sanguíneos. La piel, los tendones, los vasos sanguíneos y las válvulas del corazón contienen dermatansulfato. El hueso, el cartílago y la córnea del ojo contienen queratansulfato. La sustancia fundamental contiene también proteínas de adhesión que permiten la unión de sus componentes entre sí y a la superficie de las células. La principal proteína de adhesión del tejido conectivo es la fibronectina, que se une a las fibras de colágeno que se describirán en breve y a la sustancia fundamental y las mantiene unidas. La fibronectina también une las células a la sustancia fundamental. Correlación clínica: condroitinsulfato, glucosamina y enfermedad articular. El condroitinsulfato y la glucosamina, un proteoglucano, se utiliza como suplementos nutricionales solos o combinados para promover y mantener la estructura y la función del cartílago articular.
aliviar el dolor en la artrosis y reducir la inflamación articular. Si bien estos suplementos benefician en algunos individuos con artrosis de moderada a grave, el beneficio es mínimo en casos leves. Se requieren más investigaciones para determinar el modo de acción y la razón por la cual ayuda a algunas personas y no a otras. Fibras. Existen 3 tipos de fibras inmersas en la matriz extracelular entre las células: fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Su función es fortificar y servir de sostén al tejido conectivo. Las fibras de colágeno, cola igual a pegamento, son muy fuertes y resistentes a la tracción o el estiramiento, pero no son rígidas, lo que permite la flexibilidad del tejido. Las propiedades de los distintos tipos de fibras de colágeno varían de un tejido a otro. Por ejemplo, las fibras de colágeno del cartílago y el hueso forman distintas asociaciones con las moléculas circundantes. Como resultado de estas asociaciones, las fibras de colágeno del cartílago están rodeadas por mayor cantidad de moléculas de agua que las del hueso, lo que le da al cartílago un efecto de almohadilla. A menudo, las fibras de colágeno se presentan en haces paralelos. La disposición en haces contiene gran fuerza de tensión al tejido. Desde el punto de vista químico, las fibras de colágeno están formadas por una proteína colágeno, la más abundante del cuerpo, y representa cerca del 25% del total. Las fibras del colágeno se encuentran en la mayoría de los tipos de tejido conectivo, en especial el hueso, el cartílago, los tendones unen el músculo al hueso y los ligamentos unen los huesos entre sí. Correlación clínica, esguince. A pesar de ser fuertes, los ligamentos pueden tensionarse más allá de su capacidad normal. Esto produce un esguince, estiramiento o torsión del ligamento. La articulación del tobillo se esguinza con mayor frecuencia debido a su mala irrigación. La curación de un esguince, incluso parcial en un ligamento, es un proceso lento. Un esguince total en un ligamento requiere cirugía. Las fibras elásticas de diámetro más pequeñas que las del colágeno se ramifican, se unen y forman una red fibrosa en el tejido conectivo. Una fibra elástica está formada por moléculas de la proteína elastina rodeadas por una glucoproteína llamada fibrilina, que brinda fuerza y estabilidad. Gracias a su estructura molecular única, las fibras elásticas son fuertes, pero pueden estirarse hasta un 150% de su longitud sin romperse y tienen la capacidad de recuperar su forma original. Esta propiedad se denomina elasticidad. Las fibras elásticas abundan en la piel, las paredes de los vasos sanguíneos y el tejido pulmonar. Las fibras reticulares, retícula igual a red, formadas por colágeno dispuestas en haces delgados cubiertos por glucoproteína, sostienen las paredes de los vasos sanguíneos y forman una red alrededor de las células en algunos tejidos, como el tejido conectivo areolar, areolo igual espacio pequeño, el tejido adiposo, las fibras nerviosas y el músculo liso. Las reticulares producidas por los fibroblastos son mucho más delgadas que las del colágeno y se ramifican formando redes. Al igual que las fibras de colágeno, las reticulares proporcionan sostén y fuerza. Abundan en el tejido conectivo reticular que forma el estroma, base de sostén, de muchos órganos blandos como el vaso y los ganglios linfáticos. Estas fibras también ayudan a formar la membrana basal. Clasificación del tejido conectivo. Debido a la diversidad de células y matriz extracelular y a las diferencias en sus proporciones relativas, la clasificación del tejido conectivo no es única, sino que existen varias. Ofrecemos aquí el siguiente esquema de clasificación. 1. Tejido conectivo embrionario, donde se encuentra inciso A, el mesénquima, e inciso B, el tejido conectivo mucoso. 2. Tejido conectivo maduro, en el cual tenemos inciso A, el tejido conectivo propiamente dicho, dentro de esta el tejido conectivo laxo, el cual tenemos tejido conectivo areolar, tejido conectivo adiposo y tejido conectivo reticular. 2. El tejido conectivo denso, en el cual están el tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico. B. Tejido conectivo de sostén. Tenemos 1. El cartílago, en el cual está el cartílago hialino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. Y 2. El tejido óseo, donde se encuentra el hueso compacto y el hueso esponjoso.
E inciso C, el tejido conectivo líquido, en el cual está la sangre y la linfa. Antes de examinar cada uno de los tipos de tejido conectivo en detalle, describiremos la base general del esquema de clasificación utilizado. El tejido conectivo embrionario se refiere a aquel presente en el embrión o el feto. El tejido conectivo maduro se refiere al presente al nacer que persiste durante toda la vida. Una categoría de tejido conectivo maduro es el tejido conectivo propiamente dicho, que es flexible y contiene una sustancia fundamental viscosa con abundantes fibras. Una segunda categoría de tejido conectivo maduro es el tejido conectivo de sostén, que protege y sostiene los tejidos blandos del cuerpo. La tercera categoría de tejido conectivo maduro es el tejido conectivo líquido, en el cual la matriz extracelular es líquida. Tejido conectivo embrionario. Nótese que nuestro esquema de clasificación tiene dos subclases principales de tejido conectivo, embrionario y maduro. El tejido conectivo embrionario tiene dos tipos, tejido conectivo mesenquimatoso y mucoso. El mesenquimatoso se encuentra principalmente en el embrión, el ser humano en desarrollo desde la fecundación hasta los 2 meses de gestación y en el feto a partir del 3er mes de gestación. 4.3 Tejido conectivo embrionario. Inciso A. Mesénquima. Descripción. El mesénquima está formado por células mesenquimatosas de forma irregular, embebidas en una sustancia fundamental semilíquida que contiene delicadas fibras reticulares. Ubicación. Casi exclusivamente debajo de la piel y en los huesos en desarrollo en el embrión, algunos en tejido conectivo del adulto, en especial en los vasos sanguíneos. Función. Forma casi todos los otros tipos de tejido conectivo. Inciso B. Tejido conectivo mucoso, mucoide. Descripción. El tejido conectivo mucoso mucoide contiene fibroblastos dispersos embebidos en una sustancia fundamental gelatinosa, viscosa, que contienen fibras de colágeno finas. Ubicación. Cordón umbilical del feto. Función. Sostén. Tejido conectivo maduro. El primer tipo de tejido conectivo maduro al que se hará mención es el tejido conectivo propiamente dicho. Tejido conectivo propiamente dicho. Este tipo de tejido conectivo es flexible y posee una sustancia fundamental viscosa con abundantes fibras. Tejido conectivo laxo. Las fibras del tejido conectivo laxo están dispuestas entre las células en forma espaciada. Los tipos de tejido conectivo laxo son el tipo conectivo areolar, el tejido adiposo y el tejido conectivo reticular. 4.4 4.4 Tejido conectivo maduro, tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo laxo. Inciso A. Tejido conectivo areolar. Descripción. El tejido conectivo areolar es uno de los tejidos conectivos de mayor distribución en el cuerpo. Está formado por fibras de colágeno, elásticas, reticulares, dispuestas en forma aleatoria y varios tipos de células, fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, adipocitos, mastocitos y algunos glóbulos blancos, embebidos en una sustancia fundamental semilíquida, ácido hialurónico, con rutinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato. Ubicación. En y alrededor de casi todas las estructuras del cuerpo, por ello se denomina sustancia de empaque del cuerpo, en la capa subcutánea profunda de la piel, en la región papilar superficial de la dermis cutánea, en la lámina propia de las membranas mucosas, alrededor de los vasos sanguíneos, nervios y órganos del cuerpo. Función, fuerza, elasticidad y sostén. Inciso B. Tejido adiposo. Descripción. El tejido adiposo está formado por células que se derivan de los fibroblastos, llamados adipocitos, que se especializan en el almacenamiento de triglicéridos, grasas, en una gran gota central. Las células se llenan con una única gota de triglicéridos y el citoplasma y el núcleo son empujados hacia la periferia. Al aumentar de peso, aumenta la cantidad de células adiposas y se forman nuevos vasos sanguíneos. Así, una persona obesa tiene muchos más vasos sanguíneos que una persona delgada, lo que puede producir un aumento de la tensión arterial, pues el corazón debe trabajar más. La mayor parte del tejido adiposo del adulto es tejido adiposo blanco,
como el que describimos. El tejido adiposo pardo es más oscuro debido a su mayor irrigación y a la presencia de numerosas mitocondrias pigmentadas que participan en la respiración celular aerobia. El tejido adiposo pardo abunda en el feto y en el lactante. Los adultos poseen solo una pequeña cantidad. Ubicación: cerca del tejido conectivo areolar, capa subcutánea debajo de la piel, alrededor del corazón y los riñones, en la médula ósea amarilla, en almohadillas alrededor de las articulaciones y detrás del globo ocular. Función: reduce la pérdida de calor a través de la piel, sirve como reserva de energía, sostiene y protege a los órganos. En el recién nacido, el tejido adiposo pardo genera calor para mantener la temperatura corporal adecuada. El tejido adiposo es también una excelente fuente de células madre que se utiliza en medicina de rejuvenecimiento para reparar o reemplazar tejidos dañados. Inciso C. Tejido conectivo reticular. Descripción: el tejido conectivo reticular es una fina red de fibras reticulares entrelazadas, fibras de colágeno delgada y células reticulares. Ubicación: estroma, marco de sostén de hígado, vaso, ganglios linfáticos, médula ósea roja, lámina reticular de la membrana basal, alrededor de los vasos sanguíneos y músculos. Función: forma el estroma de los órganos, mantiene unidas a las células del músculo liso, filtra y elimina las células sanguíneas viejas en el vaso y los microbios en los ganglios linfáticos. Correlación clínica: liposucción y criolipólisis. El procedimiento quirúrgico llamado liposucción o lipectomía por succión consiste en la succión de pequeñas cantidades de tejido adiposo de distintas zonas del cuerpo. En un tipo de liposucción se realiza una incisión en la piel, se retira la grasa mediante un tubo de acero inoxidable llamado cánula con ayuda de una unidad de presión al vacío que la succiona. Se puede utilizar también ultrasonido y láser para licuar la grasa antes de eliminarla. Esta técnica puede utilizarse para modelar el contorno corporal en zonas como muslos, nalgas, brazos, mamas y abdomen y para transferir grasa a otras zonas del cuerpo. Las complicaciones postquirúrgicas que pueden desarrollarse incluyen el ingreso de grasa a los vasos sanguíneos durante el procedimiento, como obstrucción del flujo sanguíneo, infección, pérdida de sensibilidad en el área, filtración de líquidos, lesión de estructuras internas y dolor postoperatorio intenso. Existen varios tipos de liposucción. Una se denomina liposucción tumescente. En esta variante se inyecta grandes cantidades de líquido durante el procedimiento para producir hinchazón en el área para tratar tumescencia. Esto crea un mayor espacio entre la piel y la capa subcutánea y ayuda a separar las células adiposas, lo que permite que la cánula se mueva con más facilidad a través de la grasa. Otra alternativa es la liposucción asistida por ultrasonido. En este procedimiento se utiliza una cánula especial que lleva ondas de sonido de alta frecuencia para licuar las células grasas y se elimina el líquido mediante succión. Un tercer tipo de liposucción, llamada liposucción asistida por láser, utiliza una cánula especial que lleva energía láser para licuar las células grasas y el líquido se elimina por succión. La criolipólisis, crio igual a frío o cool sculpting, consiste en la destrucción de las células grasa mediante aplicación externa controlada de frío. Dado que la grasa cristaliza más rápido que las células que rodean el tejido adiposo, el frío destruye las células adiposas sin dañar las células nerviosas, los vasos sanguíneos y otras estructuras. Pocos días después del procedimiento comienza la apoptosis, muerte programada genéticamente, y varios meses después las células adiposas son eliminadas. Tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso es un segundo tipo de tejido conectivo propiamente dicho que contiene mayor cantidad de fibra, más gruesas y de distribución más densa y mucha menor cantidad de células que el tejido conectivo laxo. Existe tres tipos: regular denso, irregular denso y elástico. 4.5. 4.5. Tejido conectivo maduro, tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo denso. Inciso A. Tejido conectivo denso regular. Descripción. El tejido conectivo denso regular forma una matriz extracelular blanca brillante,
formada principalmente por fibras de colágeno dispuestas regularmente en haces entre los que se ubican los fibroblastos e hileras. Las fibras de colágeno, estructuras proteicas secretadas por los fibroblastos, no son células vivas, por lo que los tendones y ligamentos dañados curan lentamente. Ubicación: forma los tendones, une el músculo al hueso. La mayoría de los ligamentos unen los huesos entre sí y las aponeurosis, tendones en forma de lámina que unen los músculos entre sí y el músculo al hueso. Función: permite una unión fuerte entre diversas estructuras, soporta la tensión a lo largo del eje de las fibras. Inciso B. Tejido conectivo denso y regular. Descripción: el tejido conectivo denso y regular está formado por fibras de colágeno dispuestas en forma irregular con algunos fibroblastos. Ubicación: a menudo se presenta en láminas, como las fascias, tejido por debajo de la piel y alrededor de los músculos y otros órganos. La región reticular profunda de la dermis cutánea, el pericardio fibroso del corazón, el periósteo del hueso, el pericondrio del cartílago, las cápsulas articulares, cápsulas membranosas alrededor de distintos órganos, riñones, hígado, testículos, ganglios linfáticos, también en las válvulas cardíacas. Función: permiten fuerza de tensión en varias direcciones. Inciso C. Tejido conectivo elástico. Descripción: el tejido conectivo elástico está formado principalmente por fibras elásticas con fibroblastos entre ellas. El tejido sin tinción es amarillento. Ubicación: tejido pulmonar, paredes elásticas de las arterias, tráquea, tubos bronquiales, cuerdas bucales verdaderas, ligamento suspensorio del pene, algunos ligamentos intervertebrales. Función: permite el estiramiento de diversos órganos, es fuerte y puede recobrar su forma original luego de ser estirado. La elasticidad es importante para el normal funcionamiento del tejido pulmonar, retorna a su forma original durante la exhalación y las arterias elásticas se retraen entre los latidos cardíacos para ayudar a mantener el flujo sanguíneo. Tejido conectivo de sostén. Este tipo de tejido conectivo maduro incluye el cartílago y el hueso. Cartílago. El cartílago está formado por una densa red de fibras de colágeno y fibras elásticas embebidas firmemente en condroitin sulfato, un componente gelatinoso de la sustancia fundamental. El cartílago puede resistir mucha más tensión que los tejidos conectivos laxo y denso. La fuerza del cartílago se debe a sus fibras de colágeno y su flexibilidad, capacidad de retornar a su forma original luego de ser deformado, se debe al condroitin sulfato. Al igual que otros tejidos conectivos, el cartílago tiene pocas células y gran cantidad de matriz extracelular. Se diferencia de otros tejidos conectivos en que no poseen nervios ni vasos sanguíneos en su matriz extracelular. El cartílago no tiene irrigación sanguínea porque secreta un factor anti-angiogénesis, anti igual contra, angio igual vasos, génesis producción, una sustancia que impide el crecimiento de los vasos sanguíneos. Debido a esta propiedad, el factor anti-angiogénesis está siendo estudiado como posible tratamiento contra el cáncer. Si se pudiera frenar la producción de vasos sanguíneos nuevos por parte de las células cancerosas, sería posible detener su rápida división y expansión celular. Las células del cartílago maduro, llamadas condrocitos, condro igual a cartílago, se presentan solas o en grupos en espacios conocidos como lagunas en la matriz extracelular. La superficie de los cartílagos está rodeada por una cubierta de tejido conectivo irregular denso, llamada pericondrio, que contiene vasos sanguíneos y nervios y es fuente de nuevas células del cartílago. Dado que no posee irrigación sanguínea, el cartílago cicatriza mal después de una lesión. Las células y la matriz extracelular embebida en colágeno del cartílago forman un material fuerte y firme que resiste la tensión, estiramiento, la compresión y el cizallamiento, tracción en direcciones opuestas. El condroitin sulfato de la matriz extracelular es responsable de la flexibilidad del cartílago. Debido a estas propiedades, el cartílago tiene un importante papel como tejido de sostén en el cuerpo. Es también precursor del hueso y forma parte de casi todo el esqueleto embrionario. Durante el desarrollo, el hueso va reemplazando en forma gradual al cartílago, que persiste luego del nacimiento
como la placa dentro del hueso que le permite aumentar su longitud durante los años de crecimiento. El cartílago también persiste durante toda la vida como superficie articular en la mayoría de las articulaciones. Existen 3 tipos de cartílago: cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. 4.6. Desde el punto de vista metabólico, el cartílago es un tejido relativamente inactivo de crecimiento lento. Cuando se produce una lesión o una inflamación, la reparación es lenta, en gran medida debido a que el cartílago es avascular. Las sustancias necesarias para la reparación y las células sanguíneas que participan en la reparación de los tejidos deben difundir o migrar hacia el cartílago. El crecimiento del cartílago sigue 2 patrones básicos: intersticial y por aposición. El crecimiento intersticial se produce desde el interior del tejido. Cuando el cartílago aumenta por crecimiento intersticial, su tamaño se incrementa con rapidez debido a la división de los condrocitos existentes y el depósito continuo de la matriz extracelular. A medida que los condrocitos sintetizan nueva matriz, se separan unos de otros. Esto produce la expansión del cartílago desde el interior, como al levar el pan, lo que da el nombre de crecimiento intersticial. Este patrón de crecimiento se produce mientras el cartílago es joven y flexible durante la infancia y la adolescencia. El crecimiento por aposición se produce en la superficie externa del tejido. Cuando el cartílago crece por aposición, las células de la capa celular interna del pericondrio se diferencian en condroblastos. A medida que continúa la diferenciación, los condroblastos se rodean de sustancia extracelular y se convierten en condrocitos. Como resultado, se acumula matriz debajo del pericondrio en la superficie externa del cartílago, lo que produce un crecimiento a lo ancho. El crecimiento por aposición comienza más tarde que el intersticial y continúa durante la adolescencia. 4.6. Tejido conectivo maduro, tejido conectivo de sostén, cartílago. Inciso A. Cartílago hialino. Descripción: el cartílago hialino, hialinos igual a vítreo, contiene un gel flexible que constituye una sustancia fundamental de aspecto brillante blanco azulado. Se puede teñir de rosa o violeta en la preparación para el examen microscópico. Las fibras de colágeno finas no son visibles con técnicas de tinción ordinarias. Se encuentran condrocitos prominentes en lagunas rodeadas por pericondrio, a excepción del cartílago articular y el cartílago de la placa epifisiaria que permite el crecimiento del hueso. Ubicación: es el cartílago más abundante del cuerpo, en los extremos de los huesos largos, el extremo anterior de las costillas, la nariz, parte de la laringe, tráquea, bronquios, tubos bronquiales, esqueleto embrionario y fetal. Función: brinda una superficie lisa para el movimiento en las articulaciones, flexibilidad y sostén. Es el tipo de cartílago más débil y puede sufrir fracturas. Inciso B. Fibrocartílago. Descripción: el fibrocartílago posee condrocitos ubicados entre haces de fibras de colágeno, claramente visibles en la matriz extracelular, carece de pericondrio. Ubicación: sínfisis del pubis, articulación anterior de los huesos de la cadera, discos intervertebrales, meniscos, almohadillas cartilaginosas de la rodilla, partes de los tendones que se insertan en el cartílago. Función: sostiene y une estructuras, proporciona fuerza y rigidez. Es el tipo de cartílago más fuerte. Inciso C. Cartílago elástico. Descripción: el cartílago elástico posee condrocitos ubicados en una red de fibras elásticas dentro de la matriz extracelular. Posee pericondrio. Ubicación: se ubica en el extremo superior de la laringe, epiglotis, parte del oído externo, oreja, trompa auditiva de Eustaquio. Función: provee fuerza y elasticidad, mantiene la forma de ciertas estructuras. Tejido óseo. El cartílago, las articulaciones y los huesos forman el sistema esquelético, que sostiene los tejidos blandos, protege estructuras delicadas y actúa junto con los músculos para generar el movimiento. Los huesos almacenan calcio y fósforo, albergan la médula ósea roja, que produce las células sanguíneas y contiene la médula ósea amarilla, sitio de almacenamiento de triglicéridos. Los huesos son órganos compuestos por distintos tejidos conectivos, entre ellos el tejido óseo, el periósteo, la médula ósea roja
y amarilla, y el endostio, membrana que reviste el espacio interno del hueso que almacena médula ósea amarilla. El tejido óseo se clasifica como compacto o esponjoso según la organización de su matriz extracelular y sus células. La unidad básica del hueso compacto es la ostiona o sistema de Haber. Cada ostiona tiene 4 partes. 1. Las laminillas. Son anillos concéntricos de matriz extracelular formado por sales minerales, sobre todo calcio y fosfatos, que le dan al hueso su dureza y fuerza de compresión y a las fibras de colágeno que le dan la fuerza de tensión. Las laminillas son responsables de la naturaleza compacta de este tipo de tejido óseo. 2. Las lagunas ya mencionadas son pequeños espacios entre las laminillas que contienen células óseas maduras llamadas osteocitos. 3. Los canalículos que se proyectan desde las lagunas son redes de canales diminutos que contienen los procesos de los osteocitos. Son vías a través de los cuales llegan los nutrientes a los osteocitos y se eliminan de desechos de ellos. 4. El canal central o canal de Haber contiene vasos sanguíneos y nervios. El hueso esponjoso carece de ostionas. Está formado por columnas óseas llamadas trabéculas que contienen laminillas, osteocitos, lagunas y canalículos. Los espacios entre las trabéculas están llenos de médula ósea roja. En el capítulo 6 se presentará la histología del tejido óseo en mayor detalle. 4.7. Tejido conectivo maduro, tejido conectivo de sostén, tejido óseo. Descripción. El tejido óseo compacto está formado por ostionas, sistema de Haber, que contiene láminas, lagunas, osteocitos, canalículos y conductos centrales de Haber. El hueso esponjoso, en cambio, está formado por columnas delgadas llamadas trabéculas. En los espacios entre las trabéculas se encuentran la médula ósea roja. Ubicación. El tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso forman los huesos del cuerpo. Función. Sostén, protección, almacenamiento, alberga el tejido formador de células sanguíneas, sirve como palanca que actúa junto con el tejido muscular para permitir el movimiento. Tejido conectivo líquido. Este es el último tipo de tejido conectivo maduro. En el tejido conectivo líquido, la matriz extracelular es líquida. Tejido sanguíneo. La sangre, uno de los tejidos conectivos líquidos, tiene una matriz extracelular líquida llamada plasma sanguíneo y elementos formes. El plasma sanguíneo es un líquido amarillo pálido formado principalmente por agua con una amplia variedad de sustancias disueltas, nutrientes, desechos, enzimas, proteínas plasmáticas, hormonas, gases respiratorios, iones. En el plasma se hallan suspendidos los elementos formes, glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, trombocitos. Cuadro 4.8. Los glóbulos rojos transportan oxígeno hacia las células del cuerpo y eliminan el dióxido de carbono de estos. Los glóbulos blancos participan en la fagocitosis, la inmunidad y las reacciones alérgicas. Las plaquetas participan en la coagulación sanguínea. En el capítulo 19 se hará referencia a la sangre en mayor detalle. Linfa. La linfa es el líquido extracelular que fluye en los vasos linfáticos. Es un tejido conectivo líquido formado por varios tipos de células en una matriz extracelular líquida clara similar al plasma sanguíneo, pero con menor cantidad de proteínas. La composición de la linfa varía en distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo, la linfa proveniente de los ganglios linfáticos incluye muchos linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, a diferencia de la linfa del intestino delgado, que tiene gran cantidad de lípidos absorbidos de la dieta. En el capítulo 22 se hará referencia a la linfa en mayor detalle. Cuadro 4.8. Tejido conectivo maduro, tejido conectivo líquido, sangre. Descripción. La sangre está formada por plasma y elementos formes, glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos, plaquetas, trombocitos. Ubicación. Dentro de los vasos sanguíneos, arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas y en las cavidades del corazón. Función. Glóbulos rojos transporta oxígeno y parte del dióxido de carbono. Glóbulos blancos realizan fagocitosis y son mediadores de las reacciones alérgicas y de las respuestas inmunitarias, plaquetas esenciales para la coagulación sanguínea. Membranas. Las membranas son láminas planas de tejido flexible que cubren o revisten una parte del cuerpo. La mayoría de las membranas están formadas por una capa epitelial y una capa subyacente de tejido conectivo
y se denominan membranas epiteliales. Las principales membranas epiteliales del cuerpo son las mucosas, las serosas y la membrana cutánea o piel. Otro tipo de membrana, la sinovial, reviste las articulaciones y contiene tejido conectivo pero no epitelio. Membranas epiteliales. Membranas mucosas. Las membranas mucosas o mucosas revisten cavidades del cuerpo que se abren directamente al exterior. Tapizan la totalidad de los aparatos digestivo, respiratorio y reproductor y gran parte de las vías urinarias. Están formadas por una capa de epitelio y debajo de esta una capa de tejido conectivo. La capa epitelial de una membrana mucosa es importante para el mecanismo de defensa del cuerpo, pues representa una barrera difícil de penetrar por microorganismos y otros patógenos. Las células suelen estar conectadas mediante uniones estrechas, de modo que no pueden filtrarse ninguna sustancia entre ellas. Las células caliciformes y otras células de la capa epitelial de la membrana mucosa secretan moco, un líquido resbaladizo que impide que estas cavidades se sequen. También atrapan partículas en las vías respiratorias y lubrica el alimento que se desplaza por el tubo digestivo. Además, la capa epitelial secreta algunas de las enzimas necesarias para la digestión y es el sitio de absorción de alimentos y líquidos en el tubo digestivo. El epitelio de las membranas mucosas varía en gran medida en las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la membrana mucosa del intestino delgado es un epitelio cilíndrico simple no ciliado, y las grandes vías aéreas del pulmón están formadas por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. La capa de tejido conectivo de una membrana mucosa está formada por tejido conectivo areolar y se llama lámina propia porque pertenece a la membrana mucosa. La lámina propia sostiene el epitelio y lo une a estructuras subyacentes, le confiere cierta flexibilidad a la membrana y protege a las estructuras subyacentes. Mantiene también a los vasos sanguíneos en su lugar e irriga al epitelio que la cubre. El oxígeno y los nutrientes difunden desde la lámina propia hacia el epitelio de cubierta, el dióxido de carbono y los desechos lo hacen en dirección opuesta. Membranas serosas. Las membranas serosas o serosas revisten las cavidades del cuerpo que no se comunican directamente con el exterior, cavidades torácica o abdominal, y cubren los órganos que se encuentran dentro de estas cavidades. Las membranas serosas están formadas por tejido conectivo areolar cubierto por mesotelio, epitelio pavimentoso simple. En el capítulo 1 se explicó que las membranas serosas tienen dos capas, la que cubre y se adhiere a la pared de la cavidad, llamada capa parietal, pariet igual a pared. La capa que cubre y se adhiere a los órganos ubicados dentro de la cavidad es la capa visceral, víscera igual órgano del cuerpo. El mesotelio de una membrana serosa secreta líquido seroso, un lubricante líquido que permite que los órganos se deslicen con facilidad uno sobre otro y contra las paredes de la cavidad. En el capítulo 1 se explicó que la membrana serosa que cubre la cavidad torácica y los pulmones es la pleura. La membrana serosa que reviste la cavidad del corazón y rodea al corazón es el pericardio. La membrana serosa que cubre la cavidad abdominal y los órganos abdominales es el peritoneo. Membrana cutánea. La membrana cutánea o piel cubre toda la superficie del cuerpo y está formada por una porción superficial llamada epidermis y una profunda llamada dermis. La epidermis está formada por epitelio pavimentoso estratificado queratinizado que protege los tejidos subyacentes, mientras que la dermis consta de tejido conectivo irregular denso y tejido conectivo areolar. En el capítulo 5 se explicará en mayor detalle la membrana cutánea. Membranas sinoviales. Las membranas sinoviales sin igual a unión se refiere aquí al sitio de unión entre los huesos, ova igual a huevo, debido a su similitud con la clara del huevo crudo. Revisten las cavidades de articulaciones móviles, cavidades articulares. Al igual que las membranas serosas, las sinoviales revisten estructuras que no se abren al exterior. A diferencia de la membrana mucosas, serosas y cutáneas, carecen de epitelio y por lo tanto no son membranas epiteliales. Las membranas sinoviales están compuestas por una capa discontinua de células llamadas sinoviocitos cercanos a la cavidad sinovial, el espacio entre los huesos y una capa de tejido conectivo areolar y adiposo por debajo de los sinoviocitos. Los sinoviocitos secretan algunos componentes del líquido sinovial. El líquido sinovial lubrica y nutre el cartílago que cubre los huesos en las articulaciones móviles y contiene macrófagos que eliminan los microbios y restos celulares de la cavidad articular. Tejido muscular.
El tejido muscular está formado por células elongadas llamadas fibras musculares o miocitos que pueden utilizar ATP para generar fuerza. Como consecuencia de esto, el tejido muscular produce movimientos corporales, mantiene la postura y genera calor. También ofrece protección. Sobre la base de su ubicación y de ciertas características estructurales y funcionales, el tejido muscular se clasifica en 3 tipos: esquelético, cardíaco y liso. En el capítulo 10 se explica en mayor detalle el tejido muscular. 4.9 Tejido muscular. Inciso A. Tejido muscular esquelético. Descripción. El tejido muscular esquelético está formado por fibras estriadas cilíndricas largas. Las estrías son bandas claras y oscuras alternadas dentro de las fibras, visibles al microscopio óptico. Las fibras del músculo esquelético tienen una longitud muy variable, desde pocos centímetros en los músculos cortos hasta 30 a 40 centímetros, 12 a 16 pulgadas en los más largos. Una fibra muscular es una célula cilíndrica multinucleada con núcleos en su periferia. El músculo esquelético se considera voluntario, pues su contracción y relajación tiene control consciente. Ubicación: en general unido a los huesos mediante tendones. Función: movimiento, postura, producción de calor, protección. Inciso B. Tejido muscular cardíaco. Descripción. El tejido muscular cardíaco está formado por fibras estriadas ramificadas con un único núcleo central, en ocasiones 2. Se une en sus extremos mediante engrosamientos transversales de la membrana plasmática llamadas discos intercalares que contienen desmosomas y uniones comunicantes. Los desmosomas fortalecen el tejido y mantienen las fibras unidas durante las contracciones vigorosas. Las uniones comunicantes son una vía para la rápida conducción de las señales eléctricas, potenciales de acción musculares a través del corazón. Su control es involuntario, no consciente. Ubicación: paredes del corazón. Función: bombea la sangre a todo el cuerpo. Inciso C. Tejido muscular liso. Descripción. El tejido muscular liso está formado por fibras no estriadas, carece de estrías y de ahí la denominación liso. Las fibras del músculo liso son células pequeñas en forma de huso, más gruesas en su parte media y más delgadas en sus extremos, que contiene un único núcleo central. En algunos tipos de músculo liso, las fibras individuales están conectadas mediante uniones comunicantes, por ejemplo en las paredes de los intestinos. Es involuntario, puede producir fuertes contracciones, pues se contraen muchas fibras musculares al unísono. En zonas donde no hay uniones comunicantes, como en el iris de los ojos, las fibras musculares lisas se contraen en forma individual, al igual que el músculo esquelético. Ubicación: iris de los ojos, paredes de estructuras internas huecas como los vasos sanguíneos, vías respiratorias, estómago, intestinos, vesícula biliar, vejiga y útero. Función: movimientos, constricción de los vasos sanguíneos y vías aéreas, propulsión de alimentos en el tubo digestivo, contracción de la vejiga y de la vesícula biliar. Tejido nervioso. A pesar de la asombrosa complejidad del sistema nervioso, el tejido nervioso está formado tan solo por 2 tipos principales de células: neuronas y neuroglia. Las neuronas o células nerviosas son sensibles a diversos estímulos. Convierte los estímulos en señales eléctricas llamadas potenciales de acción nervioso, impulso nervioso, y conduce este potencial de acción hacia otras neuronas, al tejido muscular o a las glándulas. La mayoría de las neuronas están formadas por 3 partes básicas: un cuerpo celular y 2 tipos de prolongaciones celulares, dendritas y axones. El cuerpo celular contiene el núcleo y los orgánulos. Las dendritas, dent igual a árbol, son prolongaciones, extensiones celulares cortas muy ramificadas que se van adelgazando. Son la principal porción receptora de señales de una neurona. El axón igual a eje de una neurona es una prolongación única cilíndrica delgada que puede tener gran longitud. Es la porción de salida de la señal en una neurona, conduce el impulso nervioso hacia otra neurona o hacia otro tejido. Si bien la neuroglia, glía igual a pegamento, no genera ni conduce impulsos nerviosos, estas células tienen importantes funciones de sostén. En el capítulo 12 se explicarán en detalle la estructura y la función de las neuronas y la neuroglia. 4.10 Tejido nervioso. Descripción. El tejido nervioso está formado por 1. Neuronas, células nerviosas, que tienen un cuerpo celular y prolongaciones que se extienden desde el cuerpo celular
una o múltiples dendritas y un único axón. Y 2. Neuroglia, que no genera ni conduce impulsos nerviosos, pero tiene otras funciones de sostén importantes. Ubicación, sistema nervioso. Función, presenta sensibilidad a diversos tipos de estímulos. Convierte los estímulos en impulsos nerviosos, potenciales de acción, conduce los impulsos nerviosos hacia otras neuronas, fibras musculares o glándulas. Células excitables. Las neuronas y las fibras musculares se consideran células excitables pues presentan excitabilidad eléctrica, la capacidad para responder a ciertos estímulos y producir señales eléctricas como potenciales de acción. Los potenciales de acción pueden propagarse y viajar a través de las membranas plasmáticas de una neurona o fibra muscular gracias a la presencia de canales iónicos con compuerta de voltaje específicos. Cuando se forma un potencial de acción en una neurona, este libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores que permiten que se comunique con otras neuronas, fibras musculares o glándulas. Cuando se produce un potencial de acción en una fibra muscular, este se contrae y genera actividades como el movimiento de articulaciones, la propulsión de alimento a través del intestino delgado y el movimiento de la sangre fuera del corazón hacia los vasos sanguíneos. El potencial de acción muscular y el potencial de acción nervioso se explicará en detalle en los capítulos 10 y 12 respectivamente. Reparación tisular, restablecimiento de la homeostasis. La reparación tisular es el reemplazo de células muertas, dañadas o desgastadas. Las células nuevas se originan por división celular a partir del estroma igual a lecho o cubierta, el tejido conectivo de sostén o del parénquima, las células que forman la parte funcional del tejido en un órgano. En el adulto, cada uno de los 4 tipos básicos de tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso tiene distinta capacidad para reemplazar las células parenquimatosas perdidas por daño, enfermedad u otros procesos. Las células epiteliales, que resisten el desgaste e incluso el daño, en algunas ubicaciones tienen capacidad de renovación continua. En algunos casos, las células indiferenciadas inmaduras llamadas células madre se dividen y reemplazan células dañadas o perdidas. Por ejemplo, en zonas protegidas del epitelio de la piel y el tubo digestivo, hay células madre que reemplazan a las que se descaman de la capa apical, y en la médula ósea las células madre constituyen una fuente continua de nuevos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En otros casos, las células diferenciadas maduras pueden dividirse. Algunos ejemplos son los hepatocitos, células del hígado y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Algunos tejidos conectivos tienen una capacidad de renovación continua. Un ejemplo es el hueso, que recibe amplia irrigación sanguínea. El tejido conectivo del cartílago tiene menor capacidad para reemplazar sus células, en parte debido a la escasa irrigación sanguínea que recibe. El tejido muscular cuenta con una baja capacidad de regeneración de células perdidas. Si bien el músculo esquelético contiene células madre llamadas células satélites, estas no se dividen con la suficiente rapidez para reemplazar en forma extensa las fibras musculares dañadas. El tejido del músculo cardíaco carece de células satélites y las fibras del músculo cardíaco no realizan mitosis para formar nuevas células. La evidencia reciente sugiere que las células madre migran hacia el corazón a través de la sangre. Allí pueden diferenciarse y reemplazar a un número limitado de fibras musculares cardíacas y células endoteliales en los vasos sanguíneos del corazón. Las fibras del músculo liso pueden proliferar en cierta medida, pero mucho más lentamente que las células del tejido epitelial o conectivo. El tejido nervioso tiene la menor capacidad de renovación. Si bien los experimentos revelan la presencia de algunas células madre en el encéfalo, normalmente estas no realizan mitosis para reemplazar neuronas dañadas. Los investigadores están tratando de descubrir el motivo de esto, en busca del modo de reparar tejidos nerviosos dañados por lesiones o enfermedad. La restauración de la estructura y la función normal de un tejido u órgano dañado depende por completo de la actividad de las células parenquimatosas. Si estas células pueden participar en la reparación, es posible la regeneración tisular y se logra una reconstrucción casi perfecta del tejido dañado. Sin embargo, si los fibroblastos del estroma participan en la reparación, el tejido reemplazado formará un nuevo tejido conectivo. Los fibroblastos sintetizan colágeno y otras sustancias de la matriz extracelular que se agregan y forman tejido cicatrizal en un proceso conocido como fibrosis. Debido a que el tejido cicatrizal no se especializa para cumplir las funciones del parénquima, esto afecta la función original del tejido o del órgano. Si el daño al tejido es extenso,
como en las heridas grandes, abiertas, las células del estroma del tejido conectivo y las células del parénquima participan en la reparación. Los fibroblastos se dividen con rapidez y se forman nuevas fibras de colágeno para generar fuerza estructural. Los capilares sanguíneos emiten neovasos para abastecer al tejido en curación con las sustancias necesarias. Todo este proceso crea un tejido conectivo de crecimiento activo llamado tejido de granulación. Este nuevo tejido se forma sobre una herida o una incisión quirúrgica y brinda un marco estroma de sostén a las células epiteliales que migran hacia el área abierta. El tejido de granulación nuevo secreta también un líquido que destruye las bacterias. En algunos casos, un número pequeño, aunque significativo, de pacientes desarrolla una complicación quirúrgica llamada dehiscencia de herida, que es la separación parcial o completa de las capas externas de una incisión suturada. Una causa frecuente es la colocación por error de suturas o grapas demasiado separadas, muy cercanas a los bordes de la incisión o bajo demasiada presión. También puede ocurrir si se retiran las suturas demasiado pronto o si hay una infección profunda en la herida. Otros factores contribuyentes pueden ser la edad, la quimioterapia, la tos, el estreñimiento, el vómito, la obesidad, el tabaquismo y el uso de anticoagulantes como aspirina. Una complicación importante de la dehiscencia de la herida es la protrusión de un órgano a través de una herida abierta, en especial los intestinos. Esto puede producir peritonitis, inflamación del peritoneo, y shock séptico, shock causado por toxinas bacterianas debido a vasodilatación. 3 factores afectan la reparación tisular: la nutrición, la circulación sanguínea y la edad. La nutrición es vital, pues el proceso de curación implica una gran demanda sobre las reservas de nutrientes del cuerpo. Es importante una adecuada cantidad de proteínas en la dieta, pues la mayoría de los componentes estructurales de un tejido son proteínas. Diversas vitaminas también cumplen una función primordial en la curación de heridas y la reparación de tejidos. Por ejemplo, la vitamina C afecta directamente la producción y el mantenimiento normal de las sustancias de la matriz, en especial el colágeno, y fortifica y promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos. En una persona con deficiencia de vitamina C, incluso heridas superficiales tardan en curarse y las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven frágiles y se rompen con facilidad. Es esencial la circulación sanguínea adecuada para transportar el oxígeno, los nutrientes, los anticuerpos y muchas células de defensa hacia el sitio lesionado. La sangre también tiene un papel importante en la eliminación de líquido, bacterias, cuerpos extraños y restos celulares del tejido, ya que estos elementos podrían interferir con la curación. El tercer factor importante para la reparación de tejidos es la edad, a la que se hará referencia en la siguiente sección. Correlación clínica. Adherencias. El tejido cicatrizal puede formar adherencias, que son uniones anormales de tejidos. Las adherencias son comunes en el abdomen, alrededor de un sitio de inflamación previa, como un apéndice inflamado, y puede desarrollarse luego de una cirugía. Aunque no siempre causan problemas, las adherencias pueden disminuir la flexibilidad del tejido, causar obstrucción intestinal y dificultar una operación futura como una cesárea. En casos raros, las adherencias pueden producir infertilidad. Puede ser necesaria una adhesiotomía, que es la liberación quirúrgica de una adherencia. Envejecimiento y tejidos. En los capítulos siguientes se consideran los efectos del envejecimiento sobre sistemas corporales específicos. Con el envejecimiento, los tejidos epiteliales se vuelven progresivamente más delgados y los tejidos conectivos más frágiles. Esto se evidencia por una mayor incidencia de alteraciones de la piel y las membranas mucosas, arrugas, mayor susceptibilidad a sufrir hematomas, mayor pérdida de densidad ósea, mayor tasa de fracturas óseas y episodios de dolor y afecciones articulares. El envejecimiento también afecta el tejido muscular, con pérdida de masa y fuerza del músculo esquelético y disminución de la eficiencia de la fuerza de bombeo del corazón y de la actividad de los órganos que contienen músculo liso, como los del tubo digestivo. En general, los tejidos curan más rápido y con menos cicatrices en personas jóvenes que en adultos mayores. La cirugía fetal no deja cicatriz. El cuerpo joven está en mejor estado nutricional, sus tejidos tienen mejor irrigación sanguínea y sus células una mayor tasa metabólica. Las células pueden sintetizar las sustancias necesarias y se dividen más rápidamente. Los componentes extracelulares de los tejidos también cambian con el envejecimiento. La glucosa, el azúcar más abundante en el cuerpo, tiene un papel en el proceso de envejecimiento.
A medida que el cuerpo envejece, la glucosa se une en forma aleatoria a proteínas dentro y fuera de las células y forma uniones irreversibles entre moléculas de proteína adyacentes. Con la edad se forma un mayor número de uniones que hacen que los tejidos envejecidos pierdan elasticidad y se vuelvan rígidos. A su vez, las fibras de colágeno responsables de la fuerza de los tendones aumentan en número y cambia su calidad. Las alteraciones en el colágeno de las paredes arteriales afectan la flexibilidad de las arterias del mismo modo que los depósitos grasos asociados con aterosclerosis. La elastina, otro componente extracelular, es responsable de la elasticidad de los vasos sanguíneos y la piel. Con la edad, ésta se engrosa, se fragmenta y adquiere mayor afinidad por el calcio, cambios que también pueden asociarse con el desarrollo de aterosclerosis. Trastornos, desequilibrios homeostáticos. Las afecciones del tejido epitelial son específicas de órganos individuales, como en el caso de la úlcera péptica que erosiona la cubierta epitelial del estómago o del intestino delgado. Por ello, en este texto se describirán las afecciones epiteliales dentro del sistema corporal al que pertenece el epitelio. Las enfermedades más prevalentes del tejido conectivo son las enfermedades autoinmunitarias, en las que los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario no distinguen lo que es propio de lo que es ajeno al cuerpo y atacan los tejidos. Una de las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes es la artritis reumatoide, que ataca las membranas sinoviales de las articulaciones. Las afecciones del tejido conectivo suelen comprometer múltiples sistemas debido a que el tejido conectivo es uno de los más abundantes y de mayor distribución en el organismo. Las afecciones comunes de los tejidos muscular y nervioso se describirán al final de los capítulos 10 y 12 respectivamente. Lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, abreviado como LES o lupus, es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo que se presenta sobre todo en mujeres de etnia no blanca en edad fértil. Es un trastorno autoinmunitario que puede dañar todos los sistemas del cuerpo. Esta enfermedad, que puede variar desde una afección leve en la mayoría de los pacientes hasta una enfermedad rápidamente letal, se caracteriza por periodos de exacerbación y remisión. La prevalencia del lupus eritematoso sistémico es de 1 cada 2000 y afecta más a mujeres que a hombres, con una relación de 8 o 9 a 1. Si bien se desconoce la causa del lupus eritematoso sistémico, puede estar implicados factores genéticos, ambientales y hormonales. Estudios en mellizos y antecedentes familiares sugieren un componente genético. Los factores ambientales incluyen virus, bacterias, químicos, drogas, exposición excesiva a la luz solar, estrés emocional. También puede tener un papel las hormonas sexuales como los estrógenos. Los signos y síntomas del lupus eritematoso sistémico incluyen artralgias, febrícula, fatiga, úlceras bucales, pérdida de peso, adenomegalias y esplenomegalia, fotosensibilidad, alopecia de aparición súbita y anorexia. Una característica distintiva del lupus es una erupción sobre el puente nasal y las mejillas, llamada erupción en mariposa. Puede presentarse otras lesiones cutáneas como ampollas y úlceras. La naturaleza erosiva de algunas lesiones cutáneas del lupus eritematoso sistémico se consideró similar al daño producido por una mordedura de lobo, de ahí el nombre de lupus, igual a lobo. La complicación más grave de esta enfermedad es la inflamación de riñones, hígado, vaso, pulmones, corazón, cerebro y tubo digestivo. No existe curación para el lupus eritematoso sistémico. El tratamiento es sintomático e incluye antiinflamatorios como aspirina e inmunosupresores. Terminología médica. Atrofia. A igual a sin. Trofia igual a nutrición. Disminución del tamaño celular con reducción subsiguiente del tamaño del órgano o tejido afectado. Hipertrofia. Hiper igual por encima. Aumento del tamaño de un tejido debido al incremento de sus células sin división celular. Y rechazo de tejido. Respuesta inmunitaria del cuerpo dirigida hacia proteínas extrañas en un tejido u órgano trasplantado. Los inmunosupresores como ciclosporina ayudan a superar el rechazo de tejidos en pacientes con trasplante de corazón, riñón e hígado. Trasplante de tejido. Reemplazo de un tejido u órgano enfermo o dañado. Los trasplantes más exitosos son aquellos que utilizan los tejidos del propio paciente o de los de un gemelo idéntico. Genotrasplante. Geno igual extraño. Reemplazo de un tejido u órgano enfermo o lesionado por células o tejidos animales.
En cirugías de reemplazo de válvulas cardíacas se utiliza válvulas porcinas de cerdo y bovinas de vaca. Bueno, llegamos al fin del audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Recuerda, pequeñas acciones producen grandes efectos.